Algunas personas se apegan mucho a sus bienes materiales a lo largo de sus vidas. ¿Y cómo no hacerlo? Un álbum de fotos, una mecedora, una casa. Esos lugares y objetos suelen guardar nuestros recuerdos más preciados, o representan para nosotros todos los momentos valiosos de nuestras vidas. Por eso entiendo que mi abuelo Eusebio siga manifestándose en su casa, casi 20 años después de su muerte. Mi nombre es Camilo, y soy el mayor de los nietos de mi abuelo Eusebio. Por ende, soy de los que más compartió con él. Y ya desde el vamos les diré que mi abuelo estaba muy apegado a sus cosas, pero en especial a su casa. Una casita en el campo, en el estado de Veracruz, de una sola planta, con un terreno grande y mucha tranquilidad. La había comprado tras años de trabajo y esfuerzo junto a mi abuela, y cuando ella murió, se encerró en esa casa. No importó que mi mamá y mis tíos intentaran ayudarlo, él simplemente se negó, asegurándoles que lo único que deseaba era permanecer en su casa, en paz, y que nadie lo sacara nunca de ella. Mi abuelo pasó de ser un hombre dinámico y alegre a ser muy sombrío, callado y sedentario. Ya no jugaba conmigo ni con mis otros primos, y en las reuniones familiares se iba a dormir temprano para no tener que aguantar a más nadie. Murió 7 años después, a mediados de 2007. Lamento la introducción tan larga, pero es importante explicar todo este contexto para que entiendan lo impactante que fue para toda la familia, que ese lugar, que había sido el hogar de todos mis tíos, de mi mamá e incluso de algunos primos, se convirtiera en el epicentro de tantos sucesos extraños, de los cuales he sido testigo muchas veces. El primero de estos acontecimientos, al menos que yo sepa, tuvo lugar cuando yo tenía unos 16 años, y por lo que recuerdo mi abuelo no llevaba mucho de haber muerto. Mi madre me llevó a mí y a mi hermana menor, Sara, para que la ayudáramos a limpiar, y apenas pasar por el umbral de la puerta sentí una corriente de aire frío que no se correspondía con el calor que hacía afuera, aunque me dije que se debía al tiempo que estuvo cerrada. Todo permaneció igual a como mi abuelo la dejó, ya que ni mis tíos ni mi mamá habían visitado la casa después de su muerte. Y al parecer, a mi abuelo le gustaba así. Mi mamá abrió todas las ventanas y me dio un plumero para que empezara a quitar el polvo en las habitaciones. Y yo no llevaba ni 5 minutos de haber iniciado la tarea, cuando sentí que unos adornos puestos sobre una mesita de noche se movían. Fue algo sutil, como si alguien los levantara y los pusiera sobre la superficie de nuevo. Me volteé confundido y me le quedé mirando a la mesita junto a la cama unos segundos, antes de seguir. Unos 10 minutos después escuché con una claridad inexplicable que los resortes de ese viejo colchón se hundían y que la madera agrietada rechinaba como si alguien se hubiera acostado detrás de mí. Quise pensar que era mi mamá o Sara, pero ninguna de las dos hubiese entrado sin avisarme. Y además, ¿cómo iban a ser ellas? Si un segundo después escuché un grito, que de solo recordarlo todavía me hiela la sangre. Salí corriendo hacia la puerta, sin voltear ni por un instante hacia la cama, y llegué a la habitación del pasillo del fondo, donde Sara estaba llorando y mi mamá intentaba consolarla. Cuando se calmó nos dijo que sintió como si alguien la agarrara por el brazo y la jalara hacia atrás. Pero cuando se volteó, pensando que era mi mamá, no vio a nadie. Al principio mi madre pensó que era una broma pesada, pero cuando yo le dije que había oído cosas extrañas dentro de la habitación, ella misma comenzó a dudar sobre lo que podía significar aquello. Mi mamá intentó calmarnos y dijo que mejor limpiáramos todos juntos para evitar cualquier otro evento sobrenatural. Y aunque funcionó las primeras horas, poco a poco todos empezamos a escuchar cosas extrañas en la casa, como pasos en la distancia y puertas abriéndose. Uno solo de esos sonidos era suficiente para helarnos la sangre a los tres. Pero es que sucedió tantas veces, comunidad, que terminamos saliendo de la casa mucho antes de terminar lo que habíamos ido a hacer.
Un par de días después mi mamá y yo volvimos a ir, pero esta vez acompañados por mi papá y varios de mis tíos. Si mal no recuerdo, mi mamá les dijo a todos que era mucho trabajo solo para 3, y que era responsabilidad de todos limpiar o algo así. La verdad, ella no iba a entrar a esa casa sola de nuevo, y quería que, de ser real, todos experimentaran lo mismo que ella. Sin embargo, ese día no pasó nada, haciéndonos creer a nosotros 3 que lo habíamos imaginado todo. De hecho, mi mamá nos interrogó bastante feo, insistiendo en que Sara y yo le estábamos jugando una broma, pero hasta que ella y yo no le juramos por Dios que no había sido una broma, no nos dejó en paz. Entiendo su mal humor ahora, ya que me dijo, me dolía pensar que mi papá quisiera asustarnos. Era más fácil creer que era una broma. Pocas noches después, mi tío Fabio se quedó en la casa con sus hijos, y ellos sí fueron testigos de que algo raro estaba pasando. Se acostaron en las habitaciones, y el primero en despertarse fue uno de mis primos, que sintió como si alguien estuviera agitando su cama. Al principio pensó que era un temblor, pero cuando puso los pies sobre el piso, se dio cuenta de que lo que temblaba era el colchón. Se volvió a acostar un minuto después, asumiendo que solo había sido una pesadilla, pero aquello se repitió, y esta vez soltó un grito al ver una silueta oscura al pie de la cama, justo frente a la puerta. Cuando mi tío Fabio acudió a su grito y le preguntó qué le pasaba, mi primo contestó sin dudar que el abuelo Eusebio había estado agitando su cama. A todas estas, mi tío Fabio estuvo teniendo una pesadilla bastante extraña, en la que su padre, mi abuelo Eusebio, le hablaba y le pedía que dejara la casa tal y como estaba. No quiso relacionar ambas cosas, pero lo cierto es que sentía la casa un poco extraña, demasiado fría, cosa en la que todos tuvimos que darle la razón. Volvieron a acostarse, pero no pudieron dormir, ya que durante toda la noche estuvieron escuchando pasos por el pasillo y en el salón, y el rechinar de puertas que se abrían y se cerraban. Ni siquiera cuando todos se fueron a la misma habitación los sonidos se detuvieron, dejando en evidencia que algo raro estaba pasando en la casa de mi abuelo Eusebio. Todos somos más o menos creyentes en mi familia, aunque claro, nunca falta el escéptico. Y en este caso fue una de mis tías la que no creía posible que su padre, que siempre fue tan dulce y amigable, estuviera pretendiendo asustarlos. Algunas semanas después ella se quedó en la casa, y dado que no tenía auto, le pidió de favor a mi papá que la llevara, ya que ella se encargaría de revisar las cajas y todas las cosas de mi abuelo, para ver qué se podía vender y qué cosas iban a conservar. Nosotros vivimos a 1 hora de esa casa. Y bueno, se imaginarán el disgusto de mi padre cuando mi tía, a eso de la 1 de la mañana, llamó a mi mamá llorando, implorándole que la fueran a buscar, ya que no podía estar un minuto más en esa casa. Mi papá y yo fuimos a buscarla, y cuando llegamos la encontramos esperándonos en el patio de enfrente. Mi papá no escuchó ni vio nada extraño, pero yo podría jurar por lo que quieran que oí que algo se movía dentro, como si arrastraran un objeto metálico sobre el piso de piedra de la cocina. Volteé a ver la ventana de la cocina, que daba hacia el frente, y a pesar de la oscuridad pude distinguir gracias a las luces del carro la silueta de un hombre que se desvanecía lentamente. Pensé en la posibilidad de que algún intruso se metiera en la casa, pero tras revisar el interior nos dimos cuenta de que estaba vacía. Mientras íbamos de regreso a la casa, mi tía nos explicó llorando que desde que llegó estuvo escuchando cosas extrañas, y que los objetos se movían cuando ella no los estaba viendo. Pensó que se estaba volviendo loca e intentó ignorarlo, pero poco a poco los fenómenos se volvieron más fuertes. Empezó a ver una sombra por el rabillo del ojo, y la situación solo se calmó después de rezar un poco. Supongo que se debe a que mi abuelo era bastante creyente. Sin embargo, unos cuantos Padre Nuestro no bastaron para apaciguar el espíritu de mi abuelo,
Y esa noche, mientras mi tía dormía en el cuarto principal, soñó que mi abuelo la regañaba muy feo por querer vender sus cosas. Ella de pronto se despertó asustada, con las luces del cuarto encendidas, y vio, literalmente, a mi abuelo pasar por el pasillo. Supongo que esto bastó para que incluso los más escépticos de la familia comenzaran a creer. Y durante los siguientes años todos continuamos viviendo experiencias extrañas cuando visitábamos la antigua casa familiar. Susurros inexplicables, objetos apareciendo en lugares extraños y sombras por el rabillo del ojo estaban a la orden del día. Y aunque la familia insistía en usar la casa para las reuniones familiares, nadie jamás se quedaba a dormir ahí, salvo en una situación de extrema urgencia, como la que viví a mediados de 2015. Para entonces yo ya estaba viviendo con mi novia, en un pequeño alquiler cuando nos echaron por un tecnicismo en nuestro contrato de arrendamiento. Estaba furioso, pero tuvimos que irnos y no tuvimos tiempo de conseguir un nuevo lugar. Yo no quería volver a donde mis papás, así que les pedí permiso para quedarme donde mi abuelo. Ellos me preguntaron si estaba seguro, y yo les dije que sí. Llegamos al día siguiente con todas nuestras cosas, y le advertí a mi novia y actual esposa, Victoria, que en esa casa pasaban muchas cosas raras. Ella me creyó, y a decir verdad, lo asimiló bastante bien. No se asustó cuando los ruidos empezaron, y en lugar de gritar o espantarse, simplemente me preguntó un par de noches después: «Ese hombre de cabello blanco y lentes, ¿era tu abuelo Eusebio?». Yo jamás se lo describí físicamente, pero cuando le dije que sí, ella me confirmó que lo había estado viendo por el rabillo del ojo todos esos días, y que hacía unos 5 minutos lo vio caminando de una habitación a otra. Me sentí muy mal por haberla involucrado en algo que yo consideraba tan aterrador, pero ella me calmó y me aseguró que estaba bien, ya que no estábamos en riesgo ni nada parecido. Victoria no es medium ni nada de eso, pero de alguna manera logró comunicarse, o más bien, sentir lo que mi abuelo sentía. Me explicó que él no era malo ni quería asustarnos a propósito, pero esa era la única manera en la que podía comunicarse, y es que mi abuelo Eusebio era muy celoso de sus cosas. Estaba apegado a la casa y a todas sus pertenencias, y no quería que ni mis tíos ni nosotros fuéramos a vender sus pertenencias, o a romper algo. Comprendí la situación, y en voz alta juré que no haría algo así jamás. No sirvió de nada, ya que durante las 2 semanas que estuvimos allí, seguí sintiendo ráfagas de viento helado a mis espaldas, oyendo susurros incluso cuando la casa estaba sola, y viendo sombras en las puertas. Han pasado los años, y la casa embrujada del abuelo Eusebio sigue ahí, en Veracruz. Mis tías le han hecho limpias, llevado sacerdotes para que la bendigan, y han realizado varios rituales para poder enviar el alma de mi abuelo a descansar. Pero por lo que sé, nada ha funcionado. Yo a veces visito la casa con Victoria, le llevamos flores y rezamos un poco antes de irnos. A medida que me he vuelto mayor, mi fe en mi religión ha aumentado, y he aprendido a reconocer el valor que tiene el descanso del alma. Por eso deseo con todas mis fuerzas que algún día mi abuelo Eusebio vaya a la luz, ya que me consta que él jamás se fue de su casa. Sigue allí, protegiéndola, y solo Dios sabe por cuánto tiempo más. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. ¿Te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector? Te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Hola comunidad, mi nombre es Jennifer y soy de Durango, específicamente de Gómez Palacio, y lo que voy a contarles me pasó por allá del 2021, poco después de cumplir 18 años. Faltaban unos cuantos meses para que entrara en la universidad, así que tanto mis amigas como yo estábamos bastante libres de tiempo. Y dado que la cuarentena se había flexibilizado,
Acordamos reunirnos en mi casa el 31 de octubre para ver películas de terror y pasarla bien. Lo que sucede es que yo quería hacer algo especial, y se me ocurrió jugar a la Ouija para asustarlas y pasar el rato. Desestimé cualquier advertencia racional, segura de que solo eran leyendas y sugestión. Y cuando leí por internet que los tableros Ouija pueden convertirse en portales que dan paso a entidades que nadie desearía en su hogar, yo pensé que solo eran exageraciones dramáticas. Lo único que me importaba era sorprender a mis amigas con un juego tenebroso, y por eso no dudé un segundo en agarrar un tablón del taller de mi papá e improvisar con pintura negra y un pincel una tabla Ouija rústica pero funcional. El día que vinieron a mi casa la pasamos bastante bien, y casualmente, después de ver algunas películas de terror bastante malas, saqué de debajo de mi cama el tablero que hice y les propuse jugar. En ese momento mis amigas, Lisbeth, Carol y Bianca, no estaban muy convencidas, pero después de bromear un rato se relajaron y aceptaron que lo probáramos, pero con una regla fundamental. Nadie podía preguntar cuándo moriríamos, ya que era muy desagradable ese tipo de bromas. Supongo que ya lo notaron, pero yo era bastante escéptica en ese momento, y ya tenía planeado cómo asustarlas. Mis padres no estaban en casa, así que yo planeaba mover la flecha de madera sobre el tablero ligeramente y empezar a dar respuestas aterradoras. Qué grande fue mi sorpresa cuando, después de empezar a jugar a la luz de una vela, el puntero comenzó a moverse sin que yo hiciera nada. Asumí que alguna de mis amigas estaba haciéndose la graciosa, pero pronto el ambiente se volvió bastante turbio. La luz de la vela se volvió opaca, y un sonido sordo muy desagradable comenzó a dominar la habitación. No sé muy bien cómo explicarlo, ya que no era un zumbido como tal o algo así, sino como si todas nos hubiéramos quedado sordas. Las voces de mis amigas sonaban amortiguadas, mientras le preguntábamos a la entidad, que se presentó como Am, cosas tontas, del estilo ¿quién eres?, ¿dónde vivías?, ¿y cuándo moriste? Esa última pregunta fue, en mi opinión, la desencadenante real de todo lo que mi familia iba a vivir los siguientes meses, ya que ni bien hacerle esta pregunta, la entidad, que hasta entonces se portaba de forma amistosa, empezó a mover el puntero alrededor del tablero, pero esta vez de una forma más enérgica. Recuerdo claramente la voz de Lisbeth diciéndonos a las demás que nos calmáramos, y que ya no era gracioso. Un momento antes de que el puntero comenzara a deletrear descaradamente la palabra nunca. Carol se rió con nerviosismo y preguntó si acaso nunca estuvo vivo. Y ni bien decir esto, el puntero señaló la palabra no, antes de que todas escucháramos un gruñido gutural proveniente de la cocina. La vela se apagó, y todas empezamos a gritar. Recuerdo que pateé el tablero con fuerza, antes de salir corriendo de la casa con mis amigas. Y cuando estuvimos afuera, Bianca nos afirmó, llorando y en medio de un ataque de pánico, que alguien la había jalado del cabello. Preguntó muy molesta quién había sido, pero ninguna de nosotras admitió la culpa. Y debo decirles que al principio estaba muy molesta, ya que yo también creía que alguna de ellas estaba haciéndose la graciosa. Pero hoy estoy segura de que ninguna de nosotras la tocó. Al final terminamos volviendo a la casa, y para relajarnos un poco, nos pusimos a ver videos en YouTube. Cualquier cosa menos terror. No sucedió nada más, y yo terminé botando a la basura el tablero esa misma noche. Sin embargo, todas soñamos cosas extrañas, específicamente, que una silueta muy alta nos envolvía y nos asfixiaba. En principio asumimos que era por el susto que habíamos pasado en la noche, y a la mañana siguiente se fueron. No sabía que, de hecho, las cosas no habían hecho más que comenzar. Al principio solo eran cosas pequeñas. Mi padre me preguntaba cada poco si yo había tomado sus cosas, y es que sus herramientas de trabajo empezaron a aparecer esparcidas por la casa, aunque él no las había dejado ahí.
De igual forma, pertenencias de mi mamá desaparecían durante horas, y luego las encontrábamos en lugares que ya habíamos revisado. Asumimos que uno de los tres estaba jugándonos una broma, pero nadie admitía la culpa. Luego comenzaron los golpes en las paredes, como si alguien estuviera buscando huecos en los muros de mi hogar. Mis padres comenzaron a ponerse nerviosos, ya que no entendían quién podía estar haciendo ese sonido, pues nuestra casa quedaba en un barrio residencial, y lo cierto es que las casas estaban apartadas de las otras. Luego comenzaron los susurros, y yo para entonces no había hecho la relación con la ouija, hasta que empezaron a pasarme cosas concretamente a mí. El primero de estos eventos me pasó un sábado por la noche, mientras veía una serie en la televisión de la sala. Mi mamá estaba en la cocina, y mi padre aún no llegaba del trabajo. Estaba concentrada, por lo que me impactó muchísimo que de pronto se apagara el televisor sin previo aviso. Pensé que se había ido la luz, y por inercia me di la vuelta para ver hacia la cocina, pero noté que la luz seguía encendida. Fue entonces cuando escuché un susurro frente a mí, y cuando me di la vuelta logré ver una sombra pasar rápidamente por enfrente del televisor, rumbo al pasillo que daba a las habitaciones. Solté un grito y comencé a llamar a mi mamá, asegurándole que había visto a alguien entrar en la casa y que ahora estaba en las habitaciones. Pero la puerta de la casa estaba cerrada, así que ella me miró con incredulidad, antes de que el televisor, sin que nadie hiciera nada, volviera a encenderse. Ella me preguntó si acaso estaba jugándole una broma, y juntas recorrimos la casa con un cuchillo en la mano, pero obviamente no encontramos a nadie. Un par de días después me encontraba en mi habitación escuchando algo de música y dibujando sobre mi escritorio, cuando logré distinguir una voz que me llamaba. Asumí que era mi mamá, ya que la voz me sonaba femenina. Me quité los audífonos y me giré hacia la puerta. Por un instante logré ver una mano que sujetaba el marco de la puerta, antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé congelada, llamando a mi madre sin moverme del escritorio, y recién cuando ella respondió le pregunté si me estaba llamando, o si estuvo parada junto a mi puerta. Contestó que no, y que no me había llamado en todo el rato que estuvo en la sala. Pasaron un par de semanas, de nuevo, llenas de susurros, golpes en las paredes, y objetos que se perdían y aparecían sin explicación lógica. Yo empecé a tener pesadillas con una niña rubia que aparecía en mi habitación, y comencé a sufrir de parálisis del sueño, aunque no veía nada porque procuraba nunca abrir los ojos. Sin embargo, podía sentir como si alguien se sentara en mi pecho, en mis piernas, o como si intentara asfixiarme. Estaba desesperada y quería detener eso que estaba pasando, pero no sabía cómo. Tras estos eventos que lograron sacarme de mi estado de paz, le pregunté a mis padres si acaso ellos habían visto o sentido algo más aparte de los golpes. Ellos afirmaron que no, y que ni siquiera habían escuchado susurros. Al darme cuenta de que yo estaba siendo el epicentro de más actividad que ellos, recordé esa estúpida sesión de la ouija, y les confesé lo que pasó. Mis padres estaban furiosos, sobre todo mi mamá, ya que ella me había advertido que con esas cosas no se jugaban y todo eso. Le pedí disculpas 1.000.000 de veces, esperando que de alguna manera ella tuviera la solución al problema. Sí, me volví a sentir como una niña pequeña, esperando que sus padres la protegieran de algo que ella no entendía. Muy infantil de mi parte, pero no sabía qué más hacer. Mi madre, por su parte, conversó con algunas amigas, y por recomendación de una vecina, que había escuchado gritos y lamentos provenientes de nuestra casa, terminó llevando a una mujer que hacía rituales de purificación. Me pidió que me fuera de la casa por unas cuantas horas, y se quedó con mis padres. Hoy en día no sé qué hicieron, pero cuando volví, la mujer me dio un sermón muy severo,
explicándome que mis amigas y yo habíamos invitado a una entidad muy peligrosa de bajo astral, capaz de hacer daño si se lo permitíamos. Me aseguró que nuestro mayor error fue no cerrar el puente que se abrió con la ouija, y debido a esto dejamos un portal abierto para que la entidad campara a sus anchas. Me advirtió de las consecuencias que un ser así podía traerme, y me aconsejó que jamás volviera a involucrarme con un juego así. Durante varios meses, hasta mediados de julio del año siguiente, las manifestaciones continuaron en mi casa, aunque poco a poco se hicieron más leves. Los susurros sonaban amortiguados, y las sombras que veía de pasada desaparecían al instante. Eventualmente los objetos dejaron de perderse, y antes de darme cuenta, todo lo que estuvimos viviendo parecía una pesadilla lejana. Sin embargo, una noche tuve una última pesadilla, donde una sombra alargada se burlaba de mí y me insultaba, antes de pedirme en un tono burlón que le diera un vaso de agua. Desde entonces no volvió a pasar nada en mi casa, y espero que siga de esa manera. Continuamos. Hola, comunidad del sector del terror. Mi nombre es Arnaldo, y soy de República Dominicana. Mi historia no es demasiado larga, y antes de empezar quiero dejar claro que respeto a todas las religiones, siempre y cuando sus creencias y rituales no involucren lastimar a otros seres vivos ni herir a otras personas de manera directa o indirecta. Habiendo dicho esto, lo que estoy por contar de hecho es bastante reciente, y me hace molestar de solo recordarlo. Hace un par de meses me mudé a Santo Domingo desde Puerto Plata, y empecé a trabajar en una discoteca local como bartender. Pasaba mis noches preparando cócteles y sirviéndole tragos a la gente, y eventualmente conocí a muchas personas, algunas agradables y otras no tanto. De entre estas últimas, puedo contar a un ex compañero de trabajo, al que llamaré José Luis, y con quien durante un tiempo tuve una especie de amistad. Era bastante amable y nuestras conversaciones eran agradables. Así que cuando me pidió de favor que lo ayudara a llevar algunas cosas a la casa de un amigo, donde se quedaría durante un tiempo, no me negué. Me reuní con él en el lugar al que se mudaría, un edificio bastante viejo de las afueras, y me dijo que teníamos que subir las cajas hasta el piso 2. Me acerqué a su auto, y ni bien abrió la maleta, sentí un olor desagradable, como podrido. Él pareció no darse cuenta, y comenzamos a subir las cajas. Sin embargo, cuando fui a agarrar una en específico, que estaba bien sellada, me gritó que no la tocara. Eso fue bastante raro, ya que él no solía ponerse violento ni de mal humor. A fin de cuentas, terminamos de subir todas las cajas, y me invitó a tomarnos algo ahí mismo, como agradecimiento, asegurándome que a su amigo no le molestaría que nos quedamos un rato. Me senté en el sillón, y mientras él buscaba la cerveza, yo podría jurar por lo más sagrado que escuché, como algo dentro de una de las cajas se movía. Y adivinaron. Era la caja que él no quería que tocara. Me le quedé mirando fijamente, y me dio la impresión de que se agitaba levemente. No quería preguntarle qué había sido eso, ni qué demonios estaba guardando dentro de esa caja, porque no era mi problema. Así que decidí morderme la lengua y tomarme la cerveza lo más rápido posible antes de irme de allí. En otra circunstancia no me hubiese negado a beberme unas cuantas cervezas, pero mi cuerpo me decía que algo iba muy mal. Me empecé a sentir muy raro dentro de ese hogar, casi como si me estuviera enfermando. ¿Conocen esos escalofríos antes de tener fiebre? Bueno, era algo parecido. Además, hacía mucho frío. Un leve olor rancio comenzó a molestarme, y aunque las ventanas estaban abiertas, era como si todo estuviera oscuro, envuelto en una bruma negra. Es muy difícil describir, pero lo cierto es que era un sentimiento muy incómodo y difícil de ignorar, y me fui tan pronto como pude. Mantuve amistad con José Luis durante, calculo yo, unos 2 meses más, cuando él de repente me pidió un favor.
Al parecer, el amigo que lo había recibido le pidió que se marchara, y me imploró a mí que lo recibiera por un par de semanas mientras encontraba su propio alquiler. Yo lo dudé bastante, ya que me sentía bastante cómodo viviendo solo, pero al final le dije que sí, y lo ayudé a mudarse ese mismo fin de semana. Como dije, era muy confiado, y él me caía bien. Era mi amigo y quería ayudarlo. Jamás pensé que sería capaz de llevar algo nefasto a mi casa. Pero apenas empezamos a cargar las primeras cajas hasta mi departamento, me di cuenta del cambio de atmósfera. Todo se sentía frío, y un olor fétido lo envolvió todo. Al principio pensé que era su aroma natural, y sentí lástima por él al creer que tenía mala higiene corporal. Pero poco a poco, mientras empezaba a sentirme enfermo, recordé aquel día en que lo ayudé a mudarse, y me cayó el 20 de que era el mismo olor a putrefacción, y el mismo malestar que sentí en aquella ocasión. Como si me hubiesen quitado una venda de los ojos. De pronto noté aquella misteriosa caja sellada, y me invadió una desagradable incomodidad. Esta vez sí me atreví a preguntarle qué tenía esa caja, y él con un tono muy serio, me contestó que era algo muy valioso para él, y como si fuera yo el que se estaba mudando, tuvo la valentía de ponerme una regla: nunca entrar en su habitación. Eso me dio muy mala impresión, pero no quería pelear con él, así que le dije que estaba bien, siempre que respetara las reglas de mi casa. La verdad es que, pese a ser un bartender, me gusta que en mi casa haya paz y tranquilidad. Nada de música ni reuniones, ni voces o ruidos fuertes por la noche, ya que me gusta aprovechar las pocas noches a la semana en las que puedo dormir. Él aceptó, y así empezó nuestra corta, pero turbulenta convivencia. Durante las próximas horas me sentí bastante extraño, y dado que era mi día libre, me quedé todo el día en mi casa descansando. O al menos fue lo que intenté. La habitación de José Luis quedaba al lado de la mía, y sentí como si estuviera haciendo el mayor de los alborotos, mientras hablaba completamente solo. Esto, sumado a la repentina sensación de fiebre que tuve, convirtió ese día en uno bastante horrible. Esa misma noche, mientras dormía, sentí que alguien caminaba por toda la casa, dando fuertes pisotones. Me preocupó que los vecinos de abajo subieran a quejarse o algo así. Por eso me levanté para decirle que se acostara de una vez y que dejara de hacer eso. Pero para mi sorpresa, José Luis no estaba afuera. De hecho, su puerta estaba cerrada y el resto de la casa completamente a oscuras. Pensé que lo había soñado y volví a acostarme. Durante los siguientes días el olor extraño no desapareció, y aunque usé aromatizantes para intentar repelerlo, este simplemente no se desvanecía, solo empeoraba. Sin embargo, me terminé acostumbrando relativamente rápido, cosa que no me pasó con el extraño presentimiento de que alguien siempre me estaba vigilando mientras estaba en la cocina, en el baño o en el salón. Daba igual donde me encontrara dentro de mi casa. Siempre tenía la sensación de que alguien me estaba viendo, como si estuvieran parados detrás de mí. Como si no fuera suficiente, mi apartamento, que siempre fue limpio, empezó a tener la presencia de muchas moscas y pequeñas cucarachas. Un día, pocas horas después de llegar del trabajo, me acosté a dormir, solo para ser despertado a las pocas horas por el sonido de la licuadora. Eran las 5 de la mañana, demasiado temprano, y más teniendo en cuenta que trabajábamos hasta bien tarde en la noche. Me levanté para pedirle que dejara de hacer eso, pero cuando salí y entré a la cocina me sorprendí al ver que no había nadie. En ese momento, José Luis también salió de su habitación medio dormido, y me pidió disculpas por lo de la licuadora, y me aseguró que no volvería a pasar. Le tomé la palabra y me volví a acostar, pero no me había dormido de nuevo, cuando me di cuenta de lo raro que fue eso, ya que él también estaba en su habitación, y era imposible que hubiese sido él quien encendiera la licuadora. Esos eventos empezaron a enfadarme.
Sin mencionar que, ni bien cumplimos una semana juntos, comencé a escuchar susurros molestos detrás de las paredes. Aunque esta vez lo justifiqué como que eran los vecinos o José Luis hablando por teléfono cuando estaba en casa. Al menos eso me dije a mí mismo, hasta que una noche escuché esos susurros dentro de mi habitación, alrededor de mi cama, en completa oscuridad. Obviamente me asusté, y salté de mi cama para encender la luz y no vi nada, pero sí escuché varias voces en la habitación de José Luis. Eso me molestó mucho, ya que pensé que tenía muchas personas en su habitación, por lo que salí de mi habitación y, sin pensarlo, abrí la puerta de su cuarto al ver que las luces estaban encendidas. Al otro lado de la puerta me recibió un potente olor a putrefacción, un desorden que rozaba seriamente el de un basurero, con bolsas de delivery y cajas de comida vacías, esparcidas por todas partes. Sin embargo, esto no fue lo que más me impresionó. Ojalá, pero no. Al fondo de la habitación, junto a su cama extendida, vi a José Luis de rodillas, rezando frente a un altar lleno de huesos, velas, y coronado por una calavera que, sinceramente, no hace falta ser médico forense para saber que era humano. Ahí lo entendí todo. José Luis se levantó furioso, gritándome que saliera de su cuarto, pero yo me mantuve firme, diciéndole que tenía una semana para encontrar un nuevo sitio, pero que en mi casa él no seguiría haciendo brujería, o lo que sea que estuviera haciendo ahí. Recién cuando le dije esto bajó la guardia, pidiéndome disculpas e intentó explicarme su religión y todo eso. Pero no quería escucharlo, e insistí en que se fuera de mi casa cuanto antes. En menos de 2 días estaba recogiendo sus cosas y no volví a tener contacto con él. Pero durante esas 2 noches me sentí bastante mal. Quería vomitar constantemente. Me mareaba y mi apetito desapareció. La luz de mi cuarto se encendía y se apagaba sin razón aparente, y empezó a dolerme muchísimo la espalda. Sin duda fueron días difíciles, pero por fortuna, apenas se mudó. Las cosas volvieron a la normalidad, por lo que tengo la certeza absoluta de que todos los sucesos paranormales que viví en mi casa eran ocasionados por los cadáveres que José Luis llevaba a todas partes. A día de hoy no tengo idea de dónde sacó esos huesos, ni conozco bien la religión que practica, por lo que no quiero dar explicaciones en caso de equivocarme, pero, desde mi perspectiva, algo maligno estuvo habitando mi casa, y me alegra mucho que ya no esté aquí.